El cielo de la mañana sobre Etos ardía con un resplandor anaranjado antinatural. El Elder Tavik se paró en la plataforma de observación de él. Archivo central, observando sus extrañas naves, aparecían en la atmósfera como oscuras heridas contra el alba azul larga. Los dedos temblaban mientras ajustaba el visor tratando de dar sentido a lo que estaba viendo el Elder Tavok. El general Yorus irrumpió por las puertas de la cámara. Su comportamiento generalmente tranquilo destrozó las estaciones de defensa orbitales. Se han quedado en silencio. Todos. Tavok se volvió desde la ventana con su azul pálido. La piel parecía brillar en la iluminación de emergencia. Los teranos siempre habían sido una raza pacífica que pasó sus siglos recolectando conocimiento y preservando las historias de otros mundos. Sus militares. Fue pequeño, diseñado más con fines ceremoniales que para el combate real. ¿Cuántos barcos? Tavik preguntó, aunque temía la respuesta. Nuestros sensores contaron 47. Antes de que se detuvieran. Trabajando, respondió Yurus con la voz hueca. Son enormes. Anciano, cada uno es de tamaño de nuestra ciudad capital, y allí están vivos. A través de las enormes ventanas, las explosiones comenzaron a florecer en toda la ciudad debajo de él. Los buques atacantes no dispararon armas convencionales, sino que rociaron algo que parecía ácido. A partir de cañones orgánicos donde la sustancia tocó edificios, comenzaron las estructuras. Para disolverse derritiéndose como hielo en el calor del verano, la mente de Tavik corrió. Había leído sobre especies como esta en los archivos antiguos, criaturas que consumieron mundos enteros. Los villanos que él esperaba que ellos eran solo leyendas, historias contadas para asustar a los niños, pero aquí eran reales y hambrientos. Comienza la evacuación. Protocolo. Tavik ordenó trasladar a todos a los refugios subterráneos. Señor, los refugios no aguantarán por mucho tiempo. Yurus dijo que estas criaturas que comen planetas que nos desenterrarán eventualmente. Los gritos resonaron desde las calles de abajo mientras los civiles corrían a cubrirse y creían. Las bioips se movieron lentamente a través de la atmósfera, destruyendo metódicamente todo su paso ácido verde. Llovía del cielo ardiendo a través de metal y piedra por igual. Tavok observó un autobús escolar tratando de escapar por la avenida principal. El techo del vehículo comenzó a humear cuando gotas de ácido lo golpearon. Los niños adentro lloraban. Su maestra trataba desesperadamente de protegerlos con su propio cuerpo. La vista se llenó. Tavok, con una rabia que nunca había sentido antes. Tiene que haber algo que podamos hacer, susurró. Nuestras armas son inútil contra ellos, respondió Yurus. Intentamos disparar nuestros misiles de defensa, pero simplemente rebotaron en sus agujeros. Es como tratar de lastimar una montaña con guijarros. Otra explosión sacudió el edificio a través del humo que Tik pudo ver. Uno de los barcos de Kryllian aterrizando en el centro de la ciudad fue aún más horrible de cerca. El barco parecía un gigante. Corazón palpitante con venas de luz verde. Aparecieron aberturas en sus costados. Criaturas comenzaron a derramar. Las fuerzas terrestres de Kryllian parecían insectos cruzados con pesadillas. Tenían 6 patas, garras afiladas como navajas y cabezas que se abrían como flores. Para revelar hileras de dientes, se movían con terrible propósito, lastimando a los que huían. Civiles como ganado. No solo nos están matando. Tavik se dio cuenta con horror. Nos están recogiendo. Yurus asintió sombríamente. Para pedir comida. Mencionaron los archivos. Esto los mantiene vivos también para mantener la carne fresca. El estómago del anciano lo giró. Pasó su vida estudiando el intercambio pacífico de conocimientos entre especies. La idea de que tales monstruos existieran en la misma galaxia parecía imposible. Anciano, un joven técnico, irrumpió en la habitación. El transmisor del espacio profundo sigue funcionando. Está protegido en los niveles inferiores. Los ojos de Tavok abrieron él. El transmisor era una tecnología antigua construida por los primeros exploradores teranos que podía envía mensajes a toda la galaxia aunque no se haya usado en décadas. ¿Podemos enviar una señal de socorro? Él preguntó que sí, pero el técnico. Dudé. Señor, ¿qué respondería la Federación Galáctica? Tiene una política de no interferencia que no arriesgará sus propios barcos para nosotros. Tavik miró a su mundo moribundo. Los Kryllianos se estaban extendiendo por la ciudad como los edificios de enfermedades que habían permanecido en pie durante miles de años estaban derritiendo en escoria. Los gritos de su gente resonaron. Por las calles. Envíaselo a todos, dijo con firmeza. Todas las especies. En cada mundo, en cada nave de la galaxia, alguien tiene que escucharnos. Se apresuraron. Hasta la cámara del transmisor. La antigua máquina cobró vida. Cristales brillantes con energía almacenada. Tavok
Se paró frente a la matriz de comunicación tratando de encontrar las palabras correctas. Pides ayuda cuando te estás muriendo. Este es el Elder Tavik del pueblo Terán, comenzó su voz llevando. A través de la galaxia, nuestro mundo de Ethos está bajo ataque. Somos una especie pacífica. No tenemos armas, ni ejércitos, ni forma de defendernos. El edificio tembló como. Otra explosión golpeó el polvo cercano, cayó del techo y las luces parpadearon. Los cristianos han llegado a nuestro. Tab mundial continuó. Están destruyendo todo lo que hemos construido, todo lo que somos. Nuestros hijos están muriendo en nuestras ciudades. Estamos ardiendo. Tenemos quizás horas antes de extinguirnos. Su voz se quebró mientras él habló afuera. Podía escuchar los sonidos de su gente siendo perseguida por las calles. Sé que la mayoría de ustedes no lo harán. Respuesta: sé que los riesgos son demasiado grandes, pero si hay alguien por ahí que cree que las vidas inocentes importan, si hay alguien que piense que vale la pena preservar el conocimiento y la paz, por favor ayúdenos. La transmisión terminó. La cámara se quedó en silencio excepto por él. Sonidos distantes de destrucción. Yurus puso una mano en el hombro de Tavik. ¿Vendrá alguien?, el general preguntó a Tavi. No respondió, que estaba pensando en todas las especies que había estudiado, en todas las civilizaciones que valoraban la seguridad por encima de compasión, que la Federación Galáctica debatiría durante días antes de decidir no hacer nada, que las razas avanzadas expresarían simpatía, pero no ofrecen barcos. Las especies menores carecían de poder para ayudar. Pero ¿cómo? La señal viajó por el espacio, saltando de relé en relé. Pasó a través de sistemas que Tavok apenas había escuchado. De ella llegaron mundos al borde de lugares espaciales conocidos donde diferentes reglas, aplicado en un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla, se recibió el mensaje. Por una especie que nunca había aprendido a ignorar un grito de ayuda. Se llamaban humanos y estaban a punto de muestre a la galaxia lo que significaba ser vecinos. La almirante Rebecca Cross se paró en el centro de comunicaciones del Comando Luna. Escuchar la súplica valteriana por tercera vez en torno a sus oficiales funcionó frenéticamente para analizar la señal y localizar su fuente. Señora, su ayuda, informó. Hemos confirmado la ubicación en la que se encuentra en el sistema Kepler 442, aproximadamente 47 a 80 años de la Tierra. Cross asintió con la cabeza, diciendo que había estado esperando este momento desde que la humanidad se había unido. La comunidad galáctica había sido etiquetada como peligrosa, como los mundos de la muerte, cuya naturaleza violenta los hacía inadecuado para el espacio civilizado. Ahora, finalmente, pudieron mostrar para qué era realmente esa violencia. Activar. Protocolo 7. Ella ordenó que todos los buques disponibles se preparen para salto hiperespacial inmediato. La ayuda parecía sorprendida. Señora, ¿no deberíamos esperar? Autorización de Consejo de Defensa del Alma. Cross se volvió hacia con los ojos duros como el acero. Alguien acaba de preguntar. Para obtener ayuda. Esa es toda la autorización que necesito, ya que las alarmas comenzaron a sonar en todo momento. La cruz de la base lunar miró hacia la imagen de la Tierra colgando en el cielo negro. Sobre pronto la galaxia aprendería qué sucedió cuando alguien amenazó a inocentes mientras humanos escuchaban resonar el claxon de emergencia a través del pasillos de acero del dreadnought irrompible, mientras el capitán Marcus Ree caminaba hacia la sala de reuniones. Su botas pesadas sonaron contra el piso de metal con cada paso a su alrededor. Los miembros de la tripulación corrieron a sus puestos con sus rostros sombríos. Pero Reed, decidido, había estado esperando este momento durante años, desde que la humanidad hizo el primer contacto con él. Comunidad galáctica habían sido tratados como animales peligrosos. Otras especies susurraban sobre la brutal gravedad de la Tierra, su atmósfera tóxica y las violentas criaturas que la llamaban hogar. Llamó a los humanos mundos de la muerte y mantuvo su distancia. Capitán encubierta. El sargento Williams gritó como Reed. Ingresaron a la sala de reuniones. 2 docenas de oficiales se mantuvieron atentos, con sus uniformes impecables a pesar de lo temprano que llegaban. A gusto, dijo Reed, moviéndose al frente de la habitación. Detrás de él, una pantalla holográfica mostraba. El sistema Ethos. Hemos recibido una llamada de socorro del mundo natal de los valteranos. Están siendo atacados por una especie. Llamó a los cristianos. La teniente comandante Torres levantó la mano. Señor, ¿qué sabemos sobre estos cristianos? Reed activó la pantalla que muestra imágenes granuladas de las bioips, que son especie de mente colmena que consume planetas enteros. Han destruido 17 civilizaciones en el siglo pasado. Los teranos son personas pacíficas sin defensas militares. ¿Cuánto tiempo le han preguntado a Mayor Blake, al marine del barco?
Comandante, 6 horas tal vez menos. Reel respondió que la Federación Galáctica tiene clasificado esto como pérdidas aceptables. No intervendrán. Un murmullo de ira. Corrieron por la habitación. Estos eran veteranos de las guerras corporativas marcianas, soldados que habían luchado en el cinturón de asteroides. Conflictos habían visto lo que sucedía cuando las buenas personas eran abandonadas a morir. Sir Torres dijo, ¿vamos solos? Reel sonrió sombríamente. Ningún teniente. Comandante, vamos a entrar con toda la flota de defensa del alma en todo el sistema solar. Escenas similares se desarrollaron en docenas de barcos en el portaaviones Prometheus. Admiral Cross se pararon frente a su personal superior explicando la misión que los valterianos habían pedido ayuda y la humanidad se lo iba a proporcionar. Las naves enemigas son cruz orgánica explicada. Usan armas biológicas y ataques con ácido. Nuestra armadura y escudos deberían protegernos, pero lucharemos en un ambiente que mataría a la mayoría de las especies. Comandante Stevens, oficial táctico. Estudiado los datos, almirante, estos cristianos nunca se han enfrentado a una especie como nosotros. Están acostumbrados a luchar contra razas pacíficas. Exactamente. Cruz respondió que piensan que son depredadores ápice que están a punto de aprender de otra manera. En el Instituto de Xenobiología en Europa trabajó la doctora Alina Vázquez, frenéticamente para analizar los datos de Krillin. Su equipo había estado estudiando alienígenas hostiles, formas de vida durante décadas, preparándose exactamente para este tipo de situación. Los biochips son esencialmente organismos gigantes. Ella le explicó a su asistente que están impulsados por procesos biológicos y que pueden repararse a sí mismos, pero que tienen debilidades. ¿Cómo qué tipo de debilidades?, preguntó su asistente. Son vulnerables a temperaturas extremas y ciertos compuestos químicos. Las toxinas industriales de la Tierra serían envenenados con ellos. La doctora Vázquez dijo que tampoco están acostumbrados a luchar contra especies que pueden adaptarse rápidamente. Ella hizo una pausa. Estudiando los datos, estas criaturas han estado destruyendo civilizaciones durante siglos, pero nunca se han enfrentado a una especie que evolucionó para luchar contra todo en su planeta. Sorpresa desagradable en la estación militar que orbita Marte. El coronel James Murphy se dirigió a su tropas. La séptima división de descenso orbital era la fuerza de élite de la humanidad entrenada para lucha en los entornos más duros imaginables. Escucha, Murphy gritó a sus soldados que iban a caer sobre un mundo alienígena que está siendo atacado por monstruos. La atmósfera es tóxica, la gravedad es diferente y el enemigo quiere comernos vivos. Las tropas sonrieron para las que habían entrenado. La buena noticia, que Murphy continuó, es que somos de la Tierra. Hemos estado respirando aire tóxico y luchando en la dura gravedad desde que nacimos. Para nosotros, este es solo otro día en el trabajo. Sargento de primera clase David Kim revisó su armadura de poder por última vez. El traje fue diseñado para proteger contra la radiación de la Tierra y resistir el aplastamiento, profundidades oceánicas y operar en el vacío del espacio contra armas biológicas alienígenas. Sería como llevar un tanque. Sir Kim gritó. ¿Qué pasa con los civiles? A los que protegemos, respondió Murphy simplemente. Eso es lo que hacemos. La flota reunida en el borde del sistema solar no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. 12 enormes dreadnoughts, cada uno construido para sobrevivir en el entorno hostil de la Tierra. 30 cruceros diseñados para patrullar a larga distancia en el peligroso sistema exterior. 50 destructores que podrían atravesar campos de asteroides mientras disparas armas que podrían romper lunas. Admiral Cross se paró en el puente de Prometeo observando a los otros barcos tomar sus posiciones, cada barco representado el enfoque único de la humanidad para la guerra espacial. Donde otras especies construyeron elegantes barcos eficientes, se construyeron los humanos. Máquinas que podrían sobrevivir a cualquier cosa. La almirante, su oficial de comunicaciones, informó que estamos recibiendo mensajes de la Federación Galáctica. Nos está ordenando que nos retiremos. ¿Cuál es su razonamiento?, que preguntó Krauss. Dicen que los cristianos son demasiado peligrosos y que interferir solo los haría enojar. Cruz rió amargamente. Les preocupa hacer enojados. Ya están destruyendo toda una civilización. Debería responder, señora, decirles que apreciamos su preocupación, dijo Cross, pero tenemos una llamada de socorro para responder a Capitán Ree. Recibió el mismo mensaje en su nave. Su respuesta fue aún más corta. Dígale a la Federación que los humanos no abandonan. Las personas que piden ayuda a los preparativos finales de la flota tardaron 3 horas. Se cargaron las armas, se revisó el blindaje y
Los equipos de asalto fueron informados de que las naves humanas llevaban tecnología que otras especies consideraban primitiva y brutal. Cañones de riel que disparaban metal sólido a velocidades increíbles, sistemas de misiles diseñados para destruir asteroides a abordaje. Equipo que podría atravesar cualquier material, conocido la doctora. Vázquez transmitió su análisis final a la flota. Los crigianos se reproducen a través de las esporas liberadas cuando mueren. El procedimiento estándar es retirarse cuando están derrotado, dejando que las esporas se propaguen a mundos cercanos, pero sus esporas no pueden sobrevivir a temperaturas superiores a 200 grados centígrados. El destacado almirante Krauss respondió: «Nos aseguraremos de quemar todo», mientras la flota se preparaba para saltar al hiperespacio. Las comunicaciones interceptadas revelaron el verdadero alcance de la crisis. Los valarianos se habían reducido a sus últimas ciudades. Los biobarcos de Kryllian destruían sistemáticamente todo lo que preparaba la planeta para consumo. Todos los barcos se reportan listos para el salto hiperespacial, anunció el oficial de navegación Cross. Miró alrededor del puente a su tripulación. Eran personas que habían crecido en un mundo que intentaba matarlos todos los días. Habían sobrevivido a impactos de asteroides en edades de hielo y guerras nucleares que habían convertido su duro entorno. Se fortalece la galaxia, nos llama mundos de la muerte, le dijo a su tripulación, que piensan que es un insulto. Hoy les mostramos que es una promesa en la que entró la enorme flota humana. El hiperespacio abandona el sistema Sol por primera vez como una fuerza militar unificada. Detrás de ellos, la Tierra continuó su lenta rotación sin saber que sus hijos estaban a punto de darle una lección a la galaxia sobre el precio de ignorar los gritos de auxilio en la oscuridad entre las estrellas que los humanos envían. Corrieron hacia un mundo distante donde los monstruos pensaban que eran las cosas más mortales en el espacio a las que estaban a punto de llegar. Descubra cuán equivocados podrían estar la flota humana abandonada del hiperespacio al borde del sistema Etos. Como truenos rodando por un cielo despejado, el almirante Cross se paró en el puente de Prometeo mirando el horror desplegándose ante ellos. El espíritu del planeta brillaba con una enfermiza luz naranja. Superficie cubierta de incendios que quemaron lo que alguna vez fueron hermosas ciudades. «Dios mío», susurró el comandante. «Stevens, ¿qué han hecho?» Naves orgánicas masivas colgaban en órbita alrededor del mundo moribundo como parásitos hinchados cada una. El biobarco de Kryllian tenía el tamaño de una pequeña ciudad pulsando con venas de luz verde. Rociaron corrientes de ácido en el planeta de abajo, disolviendo todo lo que tocaban. El océano mismo se estaba volviendo verde a medida que el ácido se mezclaba con. El informe del sensor de agua, ordenó su voz con firmeza a pesar de la carnicería. 43 naves enemigas en órbita. El almirante, el oficial táctico, respondió que allí estaban. «No como cualquier barco que hayamos visto. Nuestras computadoras tienen problemas para bloquear la voz del capitán Ree». Crujió sobre el sistema de comunicación del Dreadnought irrompible. «Almirante, estamos viendo estructuras orgánicas masivas. Estas cosas están vivas», asintió con la cabeza cruzada. Parecía que las bioips se Kryllian. Corazones o pulmones gigantes o superficies retorciéndose con lo que podría haber estado respirando organismos más pequeños se arrastraron a través de sus agujeros como anticuerpos en el torrente sanguíneo. Fue fascinante y repugnante. Los barcos que comandaban la formación de batalla Alpha Cross entraban duro y rápido. La flota humana se movió con una precisión mortal, donde las bionaves de Kryllian flotaban perezosamente por el espacio como alimentando ballenas. Los vasos humanos atraviesan el vacío como tiburones. Los Dreadnoughts lideraron la carga, sus enormes agujeros llenos de armas diseñadas para romper asteroides que los Kryllianos notaron. Los recién llegados, inmediatamente las bioips comenzaron a girar su arma orgánica. Los sistemas giraban para enfrentar la amenaza, pero se movían lentamente como gigantes dormidos que intentaban despertar al capitán Ree despedido. El primer irrompible lanzó una serie de rondas de cañones de riel que gritaron a través del espacio a una velocidad increíble. El sólido proyectiles de metal golpean el barco krylliano más cercano como un martillo golpeando el fluido verde de fruta podrida rociado desde las heridas. Mientras la bionave se retorcía de dolor, golpearon directamente al oficial de armas de Ree. Gritó que el objetivo está goteando atmósfera o lo que sea que esas cosas respiren. Otras naves kryllianas respondieron con sus propias armas. Chorros de ácido atravesaron el espacio brillando de color verde en él. Oscuridad donde el ácido golpeó naves humanas comenzó a comerse la armadura. Placas. Pero las embarcaciones humanas habían sido construidas para sobrevivir en el duro ambiente de la Tierra. Nuestros agujeros tenían teniente. La comandante Torres lideró a su escuadrón de destructores en una maniobra de flanqueo.
Sus barcos se movían como lobos cazando en un paquete, lanzándose entre los vasos más grandes y golpeando en los puntos débiles de él. Los cristianos nunca se habían enfrentado a oponentes que se movieran tan rápida y agresivamente. Estas cosas están hechas para luchar pacíficamente. Las especies, informó Torres, no están acostumbradas a los objetivos que disparan hacia atrás. En el planeta debajo, el de Tavik se acurrucó en un búnker subterráneo con los últimos sobrevivientes de su gente. Las paredes temblaron. Mientras las explosiones resonaban desde arriba a través de los sensores del búnker, observó él. Batalla imposible que tiene lugar en órbita. ¿Quiénes son? Preguntó el general Yorus. Mirando fijamente la pantalla táctica, esos barcos luchan como depredadores. Tavik estudió el sensor. Lecturas. Las naves recién llegadas no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Eran toscas para los estándares galácticos. Construidos con metales simples y alimentados por lo que parecían explosiones controladas, pero se movían con una gracia mortal que... Habló de una larga experiencia en la guerra. No lo sé, susurró Tav, pero ellos... Respondió a nuestra llamada en el espacio. La batalla se estaba convirtiendo en una masacre. Las naves humanas usaron tácticas que los cristianos nunca habían encontrado. En lugar de detenerse y comerciar con fuego de largo alcance como civilizados, especies que los humanos cerraron a quemarropa y desataron ataques devastadores. El sargento de primera clase Kim dirigió el primer grupo de abordaje a un bioip cristiano herido. Su equipo atravesó el orgánico, usando antorchas de plasma que ardían a temperaturas lo suficientemente calientes como para fundir acero. El interior de la nave alienígena era un pesadilla de paredes palpitantes y pasillos que respira. En este lugar está vivo. Kim informó por su radio que las paredes están, de hecho, respirando. El equipo de abordaje se movió a través de pasillos que goteaban líquido verde y habitaciones que se contrajeron. Al igual que tejido muscular, la atmósfera era tóxica para la mayoría de las especies, pero su sellado armadura los protegió. Plantaron cargas explosivas en lo que parecía los órganos vitales. Luego se retiraron mientras el bioip convulsionaba en agonía. Pero los cristianos estaban aprendiendo la mente colmena. La inteligencia que controlaba el enjambre comenzó a analizar tácticas humanas y adaptar varias bionaves trasladadas a rodea a un grupo de destructores humanos tratando de atraparlos con su número superior. Fue entonces cuando los cristianos desplegaron su arma secreta, pequeñas cápsulas orgánicas lanzadas desde las bionaves, y se unieron. 2 vasos humanos de cada cápsula, parásitos microscópicos pululan hacia él. Los barcos humanos que buscan entrar a través de cualquier grieta o abertura detectaron contaminación biológica médica. El oficial de Prometeo anunció que organismos desconocidos están intentando romper nuestro agujero. El almirante Cross observó cómo varios los soldados humanos comenzaron a actuar de manera extraña. Sus movimientos se volvieron espasmódicos y antinaturales, como si algo más fuera controlando sus acciones. Los parásitos neuronales habían encontrado su camino dentro de algunos de los equipos de abordaje. La voz del almirante Capitán Red era tensa por la preocupación de que hayamos infectado al personal. Los parásitos parecían estar tomando el control de su sistema nervioso. Cross sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Si los cristianos podían controlar las mentes humanas, la batalla podía cambiar muy rápidamente. Ella vio cómo los soldados infectados se volvían sus armas en sus propios camaradas, sus rostros en blanco y sin emociones. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de convertirse en drones sin sentido como otras especies con las que lucharon los humanos infectados contra el personal de control de parásitos, la sargento María González claramente luchando contra la influencia alienígena. En su mente logró activar su radio. Todavía puede pensar que ella jadeó a los parásitos no tan fuerte como esperaban humanos. Mentes más difíciles de controlar antes de que el parásito tomara el control total. González transmitió información crucial sobre la estructura de la colmena de Krillin. Su escuadrón se vio obligado a neutralizarla, pero el sacrificio proporcionó información valiosa sobre las debilidades del enemigo. La doctora Vázquez, monitoreando la batalla desde su laboratorio móvil a bordo de Prometheus, estudió muestras de parásitos con creciente excitación. Los neuroparásitos requieren una frecuencia específica para mantener el control, y ya los cerebros humanos reportados evolucionaron para manejar la interferencia electromagnética de la Tierra. Puede resistir parcialmente la batalla. Duró horas. Naves humanas bailaron por el espacio. Sus movimientos impredecibles y agresivos. Los cristianos acostumbrados a victorias fáciles contra especies pacíficas
Se encontraron siendo cazados por criaturas que parecen disfrutar de la embestida irrompible del capitán Reed en combate, directamente a través de un agujero reforzado con Buoy de Crillon aplastando el recipiente orgánico como un teniente de cáscara de huevo. La comandante Torres lideró a sus destructores en ataques coordinados que destrozaron formaciones enemigas con precisión quirúrgica. Como el último Buoy de Crillon en el área inmediata, murió en una explosión de verde. La almirante de la llama Krauss se permitió un momento de satisfacción la flota humana. Habían demostrado que la herencia mundial de la muerte de la Tierra era más que una etiqueta en la que eran guerreros naturales evolucionados. Conflicto y endurecido por la lucha, pero su celebración de la victoria se interrumpió cuando se detectaron sensores de largo alcance. Algo aterrador, las fuerzas crillianas destruidas habían estado enviando transmisiones continuas a algún lugar de el espacio profundo. Ahora parecían firmas hiperespaciales masivas al borde de el sistema. El verdadero enjambre de Crillon estaba llegando, y era enorme el enorme. Las firmas hiperespaciales al borde del sistema Ethos contaron una historia aterradora. La almirante Crow permaneció congelada en el puente de Prometeo mientras oficiales sensores contaban los barcos entrantes. 147 buques, almirante. El joven oficial reportó, su voz apenas por encima de un susurro, cada uno más grande que cualquier otra cosa. Hemos visto antes que Crow sintió que su estómago dejaba caer los biobarcos de Crillon que tenían. Derrotados no eran nada en comparación con lo que venía. Estas nuevas vasijas eran del tamaño de luna sus agujeros orgánicos. Pulsando con vida malévola, el enjambre principal había llegado el momento de interceptar. Cross me preguntó 18 horas. Se mueven lentamente, pero estarán al alcance de las armas mañana por la mañana. La voz del capitán Reed crujió sobre el sistema de comunicación. Almirante, tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos y luchamos o corremos? Cruz miró. En la exhibición táctica que mostraba la abrumadora fuerza enemiga, cualquier comandante militar cuerdo ordenaría un. La flota humana de retirada inmediata fue superada en número de 10-1 y estaban a miles de años luz de casa con. No hay esperanza de refuerzo, pero en el planeta debajo de millones de. Los civiles de Valaran seguían atrapados en refugios subterráneos a los que habían respondido. El llamado de ayuda y el abandono de estas personas ahora iría en contra de todo lo que representaba la humanidad. Anunciamos comenzar las operaciones de evacuación de inmediato. Sacamos a la mayor cantidad de civiles. Mundo como sea posible antes de que llegara la fuerza principal. El doctor Vázquez había estado estudiando él. Soldados humanos infectados en su laboratorio móvil. Los parásitos neuronales eran diferentes. Todo lo que había encontrado. Pero la biología humana estaba demostrando ser sorprendentemente resistente a su influencia. Los parásitos funcionan interrumpiendo las vías neuronales, le explicó al almirante Cross, pero los cerebros humanos tienen sistemas de respaldo. Evolucionamos en un mundo donde las lesiones cerebrales eran comunes, por lo que desarrollamos neuronas redundantes. ¿Redes podemos usar esto en su contra? Pregunta cruzada. Posiblemente, si podemos revertir. Diseñando la frecuencia del parásito, podríamos ser capaces de interrumpir sus comunicaciones mentales de colmena. En la superficie del planeta, el coronel Murphy condujo a sus tropas de descenso orbital a través de las ruinas de la capital de Ethos. La devastación fue completa. Los edificios que habían permanecido en pie durante miles de años fueron reducidas a escoria derretida. Las calles corrían con ríos de ácido verde que se comían. A través de todo lo que tocaron, comando este es Murphy, informó a través de su radio. Encontramos un gran grupo de sobrevivientes en el distrito universitario, aproximadamente 2.000 civiles. Copie que los barcos de transporte del coronel están en camino a su posición. Los soldados de Murphy se movieron a través del ambiente tóxico con. Su armadura de poder había sido diseñada para proteger contra los ataques de la Tierra. La mayoría de las condiciones hostiles y la atmósfera alienígena eran solo otro desafío a superar. Llevaban heridos a Valteran. Niños a través de la lluvia ácida que habría matado a humanos desprotegidos. En segundos el Elder Tavik observó al humano. Soldados con asombro. Estos seres habían viajado por toda la galaxia para ayudar a personas que nunca habían conocido. Se arriesgaron sus vidas en un entorno que era mortal para la mayoría de las especies, y lo hicieron sin dudarlo. ¿Por qué luchan tan duro por nosotros?, le preguntó al general Yorus. No lo sé. Yorus respondió, pero estoy agradecido de que lo hagan. La evacuación continuó durante toda la noche cuando los barcos de transporte humano desembarcaron en las ciudades en ruinas. Sus tripulaciones trabajaban frenéticamente para cargar civiles mientras las fuerzas terrestres de Creel merodeaban por las
Afuera las bioips restantes en órbita habían sido destruidas, pero organismos más pequeños. Continuó cazando por las calles. El sargento Kim dirigió un equipo de rescate a los restos colapsados de un hospital. El edificio había sido medio derretido por el ácido, sus paredes retorcidas en formas imposibles. Pero los sensores térmicos mostraron signos de vida en los niveles del sótano aquí abajo, llamó Kim. Atravesando una pared con su antorcha de plasma, el equipo de supervivientes de Guivego sacó a 30 médicos y pacientes valquianos. De los restos del avión, muchos resultaron heridos, pero todos estaban vivos mientras transportaban él. Sobrevivientes a un lugar seguro, Kim notó algo extraño en su comportamiento. Los Valkans no solo estaban agradecidos por el rescate. Estaban estudiando a los humanos con intensa curiosidad, como si trataran de entender qué llevó a estos extraterrestres a arriesgue todo por extraños. Mientras tanto, en el cinturón de asteroides en el borde del sistema, los sensores de largo alcance detectaron algo que cambió todo lo oculto. Entre las rocas se encontraban naves nodrizas kryllianas masivas, cada una del tamaño de una estación espacial. Estas naves habían estado coordinando el ataque. Desde el principio, el almirante comandante Stevens informó: hemos encontrado su estructura de mando. 5 naves nodrizas en el cinturón de asteroides fuertemente blindadas y protegidas. Cross estudió la exhibición táctica. Las naves nodrizas eran la clave de todo. Si pudieran destruirse, todo el enjambre de Kryllian perdería la coordinación, pero alcanzarlos requeriría obtener. Más allá de la flota entrante, el capitán Reed, el comandante Chen, ordenó preparar un equipo de ataque. Vamos tras las naves nodrizas. Esa es una misión suicida, Reed. Protestó porque esos asteroides están repletos de defensas. Tal vez Cross respondió, pero es nuestra única oportunidad de nivelar el campo de juego. La fuerza de ataque consistía en 2 Dreadnoughts y un escuadrón de destructores. Se movieron a través del campo de asteroides como fantasmas, usando las rocas para cubrirse mientras se acercaban al naves nodrizas ocultas. Las naves kryllianas eran aún más horripilantes de cerca. Agujeros orgánicos retorciéndose con organismos defensivos. El capitán Re dirigió el asalto a la nave nodriza primaria al interior. Era una pesadilla de pasillos vivos y muros respirando. Batallón de marines dirigido por la mayor Lisa Chen. Se abrieron paso a través de entornos que habrían sido instantáneamente letales para la mayoría de las especies. Este lugar es como estar dentro de un estómago gigante, informó Chen mientras sus tropas avanzaban a través de pasajes empapados de ácido. Las paredes están tratando de digerirnos. Los humanos avanzaron en su entrenamiento en el mundo de la muerte, finalmente mostrando su verdadero valor en el que lucharon. Condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas, respirando aire tóxico a través de sus filtros y caminando sobre superficies. Eso quemó sus almas de bota, pero los kryllianos estaban adaptando nuevamente el sistema inmunológico de la nave nodriza. Reconoció a los invasores humanos y comenzó a producir anticuerpos especializados. Criaturas masivas emergieron de las paredes. Diseñada específicamente para contrarrestar las tácticas humanas, la batalla dentro de la nave nodriza se convirtió en una lucha desesperada en marcha. Los soldados humanos usaron sus armas de plasma para atravesar barreras orgánicas mientras eran alienígenas. Los defensores trataron de abrumarlos con números absolutos con los que se hicieron eco los pasillos. Los sonidos del combate, como 2 formas de vida radicalmente diferentes, chocaron. Anciano Tavok, ahora a salvo a bordo de un barco de transporte humano, observó la batalla a través de los sensores del barco que había gastado su vida estudiando especies pacíficas, pero estos humanos eran algo completamente diferente. Eran guerreros nacidos de un mundo que había tratado de matarlos todos los días de su existencia. No solo están luchando por nosotros, él se dio cuenta de que estaban luchando porque es lo que son. El ataque a la nave nodriza tuvo éxito, pero a un costo terrible. 2 de los masivos, los bioips, fueron destruidos. Sus muertes interrumpieron las comunicaciones de Kryllian en todo el sistema, pero el enjambre principal fue aún viniendo ahora. Sabían exactamente dónde se encontraba la flota humana. El Dr. Vázquez hizo un descubrimiento crucial mientras estudiaba escombros de las naves nodrizas destruidas. La mente de la colmena de Kryllian era más frágil de lo que nadie se había dado cuenta. Si pudiera interrumpa la frecuencia correcta, todo el enjambre perdería coordinación, pero implementar su plan requeriría acercarse a la flota principal, y eso significaba volar directamente a los dientes de la fuerza krylliana más grande de la historia. Reunidos, los humanos habían ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba.
El enjambre principal de Kryllian llenó el espacio como una pesadilla viviente. El almirante Cross se paró en el puente de Prometeo, observando cómo más de 100 naves biológicas masivas se acercaban al sistema Eteros cada una. Recipiente pulsado con vida malévola, sus agujeros orgánicos arrastrándose con más pequeños organismos diseñados para un propósito consumo total, informó el almirante Dr. Vázquez. Desde su laboratorio he aislado la frecuencia de la mente colmena. Si podemos transmitir un señal de interrupción a corta distancia, podemos interrumpir su coordinación durante aproximadamente 10 minutos. 10 minutos. Cross repitió que no es mucho tiempo. Es suficiente. La voz del capitán Red llegó. El sistema de comunicación 10 minutos de caos nos permitirá golpear sus naves de mando cruzado. Estudió la pantalla táctica. La flota humana era ampliamente superada en número, pero tenían ventajas que los kryllianos no entendían, que eran más rápidos, más agresivo y dispuesto a asumir riesgos que aterrorizarían a la mayoría de las especies. Todas las naves se preparan para el asalto final ordenadas por la Cruz. Vamos a atravesar directamente su formación y golpearon las naves de comando en el centro. El planeta debajo del Elder Tavik funcionó junto a los equipos de evacuación humana para cargar los últimos barcos de transporte. Los valterianos habían estado estudiando el comportamiento humano durante toda la crisis y lo que descubrieron les asombró. Estos seres son increíble, dijo Tavok al general Yorus. Luchan como depredadores pero protegen a los débiles como pastores. Nunca había visto nada igual. Las tropas de desembarco del coronel Murphy proporcionaron cobertura mientras despegaban los últimos transportes civiles. Desde Etos, la superficie del planeta era un páramo de ácido y fuego, pero los humanos habían logrado salvar a más de 2 millones de vidas. Valaran, todos los civiles son evacuados, informó el almirante Murphy. Estamos listos para camioneta. Negativo, respondió el coronel Cross. Necesitamos que prepares el planeta para nuestro plan de respaldo. Murphy frunció el ceño dentro de su casco. ¿Qué plan de respaldo, señora, si no logramos detener el enjambre? Se extenderán por toda la galaxia. No podemos permitir que eso suceda. El plan de respaldo fue tan brutal como necesario humano. Los ingenieros habían colocado cargas nucleares en puntos clave de todo Etos. Si los kryllianos ganaran, el planeta sería destruido llevándose consigo sus esporas. Fue una elección terrible, pero a veces la única forma de salvar la galaxia era quemar un mundo. La batalla final comenzó como él. La flota humana cargó directamente hacia la formación Kryllian, donde la mayoría de las especies habrían tratado de mantener la distancia y luchar a la defensiva. Los humanos hicieron lo contrario, se cerraron a bocajarro. Rangui desató todo lo que tenía en el inquebrantable capitán. Red lideró él. Carga su enorme agujero erizado de armas, pistolas de Red disparadas de metal sólido. Proyectiles que perforaron agujeros de bioip como balas a través de sistemas de misiles de carne. Lanzaron ojivas nucleares que quemó los vasos orgánicos de adentro hacia afuera. ¡Contacto! Ray gritó mientras su barco atravesaba un grupo de naves biológicas más pequeñas. Estaban en formación. La teniente comandante Torres lideró su escuadrón de destructores en un flanqueo. Atacan sus naves danzando entre las enormes naves enemigas como lobos cazando elefantes que los kryllianos intentaron. Responden que sus armas orgánicas eran demasiado lentas para rastrear las ágiles naves humanas Diar. Vázquez activó su dispositivo de interrupción cuando la flota humana llegó al centro de la formación Kryllian. La frecuencia de la mente enjambre gritó a través del espacio un sonido que los oídos humanos no podían escuchar. Pero los sistemas nerviosos del Krill no pudieron ignorar que el efecto fue inmediato y devastador. Las bionaves comenzaron a moverse erráticamente. Su coordinación hizo añicos a algunas embarcaciones disparadas contra sus propios aliados, mientras que otras simplemente flotaron impotentes. A través del espacio se rompió la unidad perfecta de la mente colmena. Está funcionando, gritó Vázquez. Han perdido coordinación. La flota humana presionó su ventaja con los kryllianos. En el caos, la batalla se convirtió en una masacre. Las naves humanas apuntaron primero a los bioaviones más grandes, sabiendo que estas eran las naves de mando que controlaban las actividades de los enjambres. El mayor Chen dirigió un grupo de abordaje hacia la madre más grande nave, luchando por pasillos que parecían diseñados por pesadillas. El interior era un laberinto de tejidos vivos y órganos pulsantes, pero sus marines presionaron. Avanzando con sombría determinación, descubrimos que el sistema nervioso central de que Chen informó es como un cerebro gigante hecho de carne. Destruyelo por orden cruzada. La explosión que siguió podría ser visto desde la órbita.
La nave nodriza convulsionó como un animal moribundo. La muerte grita haciendo eco arrullando por el espacio en frecuencias que hicieron que otras bioips se retorcieran en una agonía simpática. Pero los 10 minutos de interrupción estaban terminando y los krigianos comenzaban a recuperar la coordinación. Las bionaves restantes comenzaron a formar nuevos patrones de ataque. Su conciencia de la mente colmena se reconstruyó lentamente. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Los valarianos a salvo a bordo de barcos de transporte humano tomaron una decisión que sorprendió. Todos dirigidos por el Elder Tavik comenzaron a transmitir los mensajes finales de cada especies que los krigianos habían destruido para los Zephyrs de Kepler 90. La voz de Tavik resonó por el espacio cuyos hijos cantaban canciones de luz de estrellas. Antes de que fueran silenciadas, otras voces balcanas se unieron, leyendo de los archivos que habían conservado para los constructores acuáticos de Taeti, cuyas ciudades de cristal tocaban el cielo. Fondo oceánico. La transmisión se extendió por toda la galaxia a través de redes de retransmisión hiperespacial. Docenas de especies escucharon el memorial por primera vez, aprendiendo los nombres y las historias de las civilizaciones que nunca había sabido que existía. El efecto fue eléctrico en una especie de 100 mundos que habían permanecido neutrales. De repente activaron sus flotas de defensa. La hegemonía de la guardia fronteriza inspirada en el coraje humano abandonaron sus puestos y se unieron a la batalla. El colectivo cristalino pacífico durante milenios lanzó sus primeros buques de guerra en 1000 años. El comandante Tnel Hegemony llegó primero su crucero de batalla abandonando hiperespacio justo cuando la colmena de Krigian comenzó a reorganizarse. Este es el comandante. Taina, la flota humana, estamos aquí para ayudar a más barcos. Siguieron la pacífica. Los comerciantes del gremio de comerciantes llegaron armados con armas improvisadas a las embarcaciones de expedición científica de los andorianos. El Consejo de Investigación se había convertido en buques de guerra improvisados. Incluso la Federación Galáctica, avergonzada por el ejemplo humano, finalmente enviaron refuerzos. Los krigianos se encontraron rodeados por docenas de diferentes especies, todas unidas por un único propósito: para detener a los monstruos que había aterrorizado la galaxia durante demasiado tiempo. La almirante Cross sonrió mientras observaba a él. La flota combinada ataca a las confusas fuerzas krigianas que diseñaron las bionaves para luchar contra especies individuales que no pudieron adaptarse al caos de un asalto multiespecies. Todos los barcos los terminaron. Orden cruzada. La batalla terminó en 1 hora. El enjambre de Krigian Supremo depredadores durante siglos fue completamente destruido, pero un solo barco biológico escapó para llevar esporas a otros mundos, mientras la última nave enemiga moría en un incendio nuclear. El Elder Tavik miró a su alrededor a la flota mixta de naves humanas y alienígenas. La galaxia finalmente había encontrado su voz. Estaba hablando con un mensaje unificado. El inocente estaría protegido. Almirante Cross se paró en su puente rodeada por los restos de los enemigos de la humanidad. Los mundos de la muerte habían cumplido su promesa cuando alguien pidió ayuda a los humanos y respondió: la galaxia nunca sería lo mismo.